Podrías llamar éxito a obtener lo que quieres. Yo no lo defino de esa manera, pero así es como la mayoría de la gente lo hace y así no funcionan las relaciones humanas. Y ciertamente no es así como se construye un negocio. Tony Robbins es uno de los estrategas de vida y negocios más respetados del mundo. Orador inspirador y autor de bestsellers. Tony Robbins. No es una línea recta a menos que un humano la haya construido, porque todo crece un poco hacia arriba y hacia abajo como una acción, como cualquier otra cosa. Pero si realmente crece, sigue creciendo. Pero es un proceso sinuoso. Y entonces creo que el problema es que la gente no tiene algo que quiera servir más que a sí misma. Hay muchas cosas por las que estar agradecidos. Normalmente elijo 2 grandes y 1 pequeño. Podría ser tan simple como una sonrisa en la cara de mi hija. Me encantaría sembrar una idea en todos los que están escuchando. Y esa es... Has estado investigando mucho sobre la mentalidad, sobre la neurociencia, sobre el cuerpo, sobre la nutrición, sobre todas las cosas médicas diferentes que existen. ¿Hay algo nuevo que hagas con tu rutina matutina ahora que sea diferente y que realmente haya ayudado a acelerar tu productividad, tu alegría, tu paz a este nivel con tu rutina matutina? Bueno, tengo ciertos fundamentos que no han cambiado. Sabes, creo que te he compartido antes. Lo primero que hago cada mañana es meterme en agua helada. Y he compartido esto con muchas personas, no porque sea un masoquista, sino porque mueve la linfa de tu cuerpo, como bien sabes. Y cuando te metes, nunca se siente bien entrar, pero al salir, te sientes increíble. Pero lo hago por una razón diferente. Lo hago para entrenar mi cerebro a decir cuando digo ahora significa ahora. Cuando digo vamos, vamos. No me quedo allí porque hace frío y digo tal vez en 1 minuto cuando esté listo. Y creo que he compartido con ustedes antes que no creo que haya tenido una mañana en la que espere con ansias meterme en esa agua nunca. Pero siempre lo hago porque he entrenado mi cerebro. Así es como trabajamos. Si entrenas tu cerebro para hacer eso todos los días, entonces podrás hacerlo en cosas más difíciles e importantes de la vida. Pero también hago mi preparación. Creo que estás familiarizado. Que es, hago 10 minutos y elijo 10 minutos porque si dijera, haz 20 minutos o 30, dirías, no tengo tiempo. Pero si no tienes 10 minutos para tu vida, no tienes mucha vida. Así que hago este proceso de 10 minutos. Y si la gente quiere saberlo en lugar de explicarlo ahora, pueden ir a Tony Robbins/priming. Hay un video, es gratis. Pero la esencia de esto es que cambio mi cuerpo radicalmente y hago 3 cosas para asegurarme de que mi cerebro esté preparado. Y lo que quiero decir con preparado es que la mayoría de las personas piensan que sus pensamientos son sus pensamientos, Luis. Y tú y yo sabemos porque hemos leído los estudios. La preparación es un principio psicológico donde generas pensamientos y crees que son tuyos, pero muy a menudo son creados por el entorno. La Universidad de Harvard ha realizado múltiples estudios sobre esto y uno de los estudios que hicieron fue: contrataron a 2 actores. Se acercaron a 100 personas. Tenían que hacer exactamente lo mismo, hombres y mujeres. Y lo que hicieron fue que se acercaban con una taza de café en la mano y te miraban y decían, ¿podrías sostener esto por 1 segundo? Y luego miraban hacia abajo y metían la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Y la mayoría de la gente entonces toma el café. No hay nadie allí, no estás buscando devolverlo, ¿verdad? Y luego hacen lo que hacen en el teléfono. Lo guardan, dicen, muchas gracias. Y toman su café de vuelta y se van. Pero luego, unos 20 minutos después, si estás en un centro comercial o campus escolar o lo que sea, una persona viene con un portapapeles y te da $20 y dice, mira, sé que esto suena loco, pero si me das 30 segundos de tu tiempo, el dinero es tuyo. Necesito que leas 2 minutos de esta pequeña historia y luego solo contestes 3 preguntas para mí. Aquí está la parte interesante. La mitad de las personas tiene una reacción, más del 80% de esa mitad, y la otra mitad reacciona de forma diferente en un 80%. Y aquí está la pregunta. Leyeron la misma historia, pero a la mitad de las personas se les dio una taza de café caliente, y a la otra mitad, una de café con hielo. Y la pregunta que hacen es, ¿cómo describirías al personaje principal de la historia después de leer unos párrafos? Y las personas que reciben café caliente dicen que la persona es cálida y genuina. El 81% de las personas, 79 a 80, 79.8, es una diferencia del 1%, ya sabes, variabilidad natural. Quienes reciben el café helado dicen que la persona es fría e indiferente. Podría contarte 20 estudios como ese que te sorprenderían sobre cómo tu cerebro es condicionado o preparado por el entorno. Y piensa en todo lo que ha pasado con el COVID en los últimos años y cuántos cerebros viven con miedo. Y en mi nuevo libro de salud, puse allí solo para recordar a las personas con COVID, aparte de tener 80 años, el factor número 1 o tener 4 o 5 comorbilidades, el factor número 1, el 80% de las personas que mueren de COVID, 79.8%, son obesas. Eso es algo sobre lo que puedes hacer algo. El segundo factor, según el CDC, es el miedo. Porque la ansiedad hace que las personas se queden sin aliento, se asustan, y todo su sistema nervioso comienza a apagarse. Tu sistema inmunológico puede apagarse solo por el miedo. Y así, esta experiencia de vida que tenemos
La mayoría de las personas simplemente no entienden que están siendo condicionados todo el tiempo, y a menos que te condiciones a ti mismo, vas a ser condicionado por el entorno. La mayoría de las personas entienden que tu cerebro en este momento está siendo condicionado y activado. Lo sepas o no, si estás en alguna red social, se está haciendo continuamente por algoritmos. Así que quiero tomar el control de mi cerebro, así que hago 3 cosas rápidas. 1. Tomo 3 minutos de esos 10 minutos después de haber cambiado mi cuerpo, y me concentro en 3 eventos diferentes de mi vida por los que estoy agradecido. Normalmente elijo 2 grandes y 1 pequeño. Podría ser tan simple como una sonrisa en el rostro de mi hija, el viento contra mi piel, pero realmente no me gusta. Si alguna vez has estado en una montaña rusa y recuerdas la montaña rusa desde afuera, no es lo mismo que recordar pasar por el borde como si estuvieras allí. Así que lo hago de una manera asociada y cambia tu bioquímica. Ahora, suena bastante, ya sabes, positivo. Voy a estar agradecido. Pero tiene un valor porque las 2 emociones que arruinan tu negocio, tu vida, tus relaciones, son la ira y el miedo. Y no puedes estar enojado y agradecido simultáneamente. Y no puedes tener miedo y estar agradecido simultáneamente. Entonces, al comenzar mi día con eso, y no es un falso pensamiento positivo, son experiencias reales. Así que literalmente enseña a tu cuerpo a entrar en ese estado, porque de lo contrario, el entorno en el que estamos ahora mismo, hay mucha incertidumbre y miedo. Luego, muy rápido, hago este proceso de 3 minutos que es como una bendición. Y luego, los últimos 3 minutos se llaman 3 para prosperar, donde me concentro en 3 cosas que quiero lograr, pero en lugar de pensar que quiero lograrlas, las veo, las siento y las experimento como hechas. Me siento agradecido, lo celebro, y entrena tu cerebro. Así que en 10 minutos termino. La tercera cosa que haré es enviar inmediatamente un mensaje, o un texto, o un mensaje de audio, a alguien como un cumplido sincero. Y no digo, amigo, buen trabajo, o wow, eres genial. Digo, escucha, te vi el martes con esos niños y vi que tomaste esos 20 minutos extra que nadie más tomó. Solo quiero que sepas que lo vi. Pensé que fue increíble. Así que siempre soy muy específico. Para que sepan que no es solo una llamada de pensamiento positivo sin sentido. Es sinceramente hacerlo y me hace buscar constantemente lo bueno en las personas con las que trabajo. La cuarta cosa que hago es lo que no quiero hacer, la parte más desafiante del día. Quiero enfrentar ese problema. Quiero manejar ese asunto, porque después de hacer eso, me siento con fuerzas. Así que esos 4 son mi núcleo. Ahora, mis entrenamientos, lo que he hecho para tener más energía, vitalidad y fuerza, he escrito un libro llamado Life Force. Pasé 3 años en ello. Y ahí doy todos los detalles de qué hacer dependiendo de cuáles sean tus objetivos y cuál sea tu dirección, etapa de la vida. ¿Qué estás buscando? ¿Buscas más energía o más fuerza? ¿Buscas extender la calidad de tu vida? ¿Estás lidiando con una enfermedad real? También escribí Money, Master the Game, entrevisté, ya sabes, en ese momento a 50 de las personas más inteligentes del mundo financieramente, Ray Dalio, Warren Buffett, etc. Esta vez entrevisté a 167 científicos laureados con el premio Nobel y a los mejores médicos regenerativos del planeta. Así que no hay nada aquí que sea mi opinión. Todo es ciencia y son cosas que uno pensaría que sucederían en 20 o 30 años en el futuro, que están sucediendo ahora mismo o cosas que vendrán en los próximos 12 a 36 meses que la FDA está actualmente revisando para su aprobación. Quería hacerte una pregunta de seguimiento sobre algo que mencionaste allí, que creo que mucha gente no hace, lo cual creo que tú haces increíblemente bien. Te he visto hacer esto muchas veces. Mencionaste que te comunicas con alguien. Le envías un mensaje de texto a alguien, envías una nota de voz o un mensaje de video, o tal vez los llamas o simplemente les dices hola y les dices, estás reconociendo algo que están haciendo bien y que aprecias. No creo que muchas personas hagan esto. ¿Por qué es tan importante para ti personalmente? ¿Y por qué crees que esto ayudaría a tantas personas a salir de sí mismas y superar la ansiedad y el estrés si lo hicieran incluso un par de veces a la semana? Sé que tú lo haces todos los días, pero solo un par de mensajes a la semana. ¿Por qué es esto tan valioso para las personas? Lo primero, amo a la gente. Así que me encanta ser sincero. Si solo llamas a alguien para hacerle un cumplido y no es sincero, cualquiera puede sentirlo. Y yo no hago esas cosas, ¿sabes? Es como que me enorgullezco de encontrar la bondad en las personas o las habilidades en las personas. Y también sé que lo que se reconoce tiende a crecer. Así que desde ese punto de vista, quiero que sientan esa sensación de ser apreciados. Quiero que sepan que veo lo que sucede detrás de la cámara, por así decirlo. ¿Sabes? Es como, eso es lo que importa. No es cómo te ven los demás, es cómo realmente eres. Y luego también profundiza cada relación que tienes cuando reconoces sinceramente a alguien y notas algo que otras personas no notan. Y así, profundiza la conexión. Y para mí, la calidad de vida es la calidad de 2 cosas, tus emociones y tus relaciones. Y ya sabes, si mis emociones son terribles, mis relaciones van a ser terribles. Correcto. Pero si tengo grandes emociones y puedo extender eso para ayudar a otras personas, entonces simplemente me hace sentir más vivo. Así que lo hago por mí y por ellos. Es un ciclo virtuoso. Y creo que si alguien se siente estresado, la forma más fácil de superar eso es hacer lo que dijiste, que es enfocarse en las cosas por las que estás agradecido y salir de ti mismo y comenzar a reconocer a otra persona.
Y construirás una relación más profunda y te sentirás mejor en el proceso. Y ahora tienes más energía e impulso positivo. Ahora atacas lo más difícil de tu día. Y cuando haces de eso un hábito, la cosa más difícil se hace más y más pequeña porque te sientes más y más fuerte, ¿verdad? Y luego tienes impulso y ahora atacarás la siguiente cosa difícil. Y ni siquiera se siente difícil en ese punto. Pero el secreto es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, dependiendo de en qué investigación creas, que entre el 45 y el 55% de lo que hacemos es habitual. Y lo bueno del hábito es que no tienes que pensar. La primera vez que intenté conducir un coche con transmisión manual cuando era niño fue como, se supone que debo hacer esto y lo otro. Mira el espejo retrovisor. Es demasiado. Sí, Pero una vez que lo aprendes, la mayor parte de conducir es un 99% de hábitos. Así que ahora tu cerebro está libre para hacer otras cosas. Ese es el valor de hacer algo habitual. La debilidad de hacer algo habitual es que no creces. Otra debilidad de los hábitos es que no te sientes completamente vivo. Entonces, es como si tuvieras que encontrar ese equilibrio en tu vida. Pero si puedes crear hábitos que te hagan hacer lo correcto para tu mente, tu cuerpo, tus emociones y para los demás, entonces deja que esos tomen el control. Luego se convierte, es como hacer ejercicios. En los primeros días es difícil hacer ejercicios. En esta etapa de mi vida o la tuya, si no hicieras ejercicios o yo no hiciera ejercicios, mi apuesta es que estarías enfadado y frustrado, ¿verdad? Necesitas hacer Así es. ejercicios. Es parte de quién eres ahora. Al principio era lo último que quería hacer. Pero una vez que está en tu vida, eso te libera para usar esa energía en todo lo demás que importa en tu vida. sí, absolutamente. Hace 2 años y medio, tuve el privilegio de estar en tu isla en Fiji. Pasé aproximadamente una semana con un pequeño grupo de personas, Dean y otras personas. Pudimos pasar un tiempo con ustedes. Y tú hiciste una predicción. Dijiste, se acerca el invierno. Sí, lo Dean hice. me ha dicho que has predicho muchas cosas en las últimas 4 décadas, en la economía y lo que está sucediendo en el mundo y todas estas diferentes crisis. Estás como en la primera línea de acceso a las personas más brillantes del mundo, así que tú sabes lo que está sucediendo antes de que suceda. Y nos dijiste, el invierno se acerca. Probablemente lo sabías 2 años antes de eso, y dijiste que no sabes exactamente cuándo, pero que viene pronto. Y luego, no sé, 4 o 5 meses después, llegó y golpeó fuerte a mucha gente. Y todavía está golpeando fuerte, como estás diciendo, en los últimos años. Y no creo que vaya a desacelerar pronto. Parece que podría haber algo de esperanza y luego, boom, otra ola, y ¿Sí? luego otra ola de algo malo. ¿Qué aprendiste al investigar en el nuevo libro con todos estos diferentes expertos sobre cómo realmente podemos retomar el control de nuestra mente, nuestra salud de nuevas maneras, para apoyarnos cuando el invierno sigue golpeando? Porque no parece que vaya a desaparecer pronto. Bueno, estás tocando un punto importante. Me encantaría sembrar una idea en todos los que están escuchando, y es que estamos a mitad del invierno. Pero mi esperanza es que este sea el año en que esa parte comience a cambiar. Pero todavía estamos en invierno, lo que significa que muchas personas han sido condicionadas para tener miedo. Muchos negocios han sido cerrados. Nuestros niños han estado fuera de la escuela por un periodo de tiempo tan largo que hay efectos secundarios de eso. Y también quieres ser un estudiante de la historia. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuándo se convirtió la humanidad realmente en una fuerza dominante en la Tierra? ¿Cuándo hicieron una distinción? Te he compartido esto antes. Te dije que hay 3 habilidades que quieres dominar si deseas tener una vida extraordinaria, sin importar en qué década estemos. Probablemente has leído que Oxford y muchas otras universidades están haciendo estos estudios donde dicen que la mitad de los trabajos que tenemos hoy desaparecerán para el año 2040, lo cual suena como mucho tiempo, pero el tiempo pasa así de rápido. Y así mis nietos, mi hija, es como, bueno, quiero ayudarlos. La primera habilidad que debes dominar para ser grandioso, ya sabes, estás en la escuela de la grandeza, es la capacidad de reconocer patrones. Cuando la humanidad reconoció el patrón de las estaciones, todo el mundo cambió. Porque pasamos de ser cazadores-recolectores tratando de sobrevivir de un lugar a otro, donde estamos expuestos a todo, espera un segundo. Si plantamos en la primavera, protegemos en el verano, cosechamos en el otoño, y luego guardamos algo de eso para poder vivir durante el invierno. Eso creó comunidades por primera vez. Y luego, eventualmente, ciudades y estados y países. Así que eso cambió el mundo. Lo que cambiará la vida de una persona es cuando te das cuenta de que también hay un conjunto de estaciones en tu propia vida. Y así, piénsalo de esta manera. De 0 a 21 años es la primavera. Las cosas crecen fácilmente en primavera. No tienes que hacer mucho. Crecer como niño sucede naturalmente. Y algunas personas viven una infancia privilegiada. Algunos de nosotros, no tanto. Pero en general, la vida te está apoyando. Te está enviando, enseñando, compartiendo contigo. Cuando pasas de 21 a 41 o de 22 a 42, al rango que quieras hablar, algunas personas llegan a los 16 y otras a los 25. Ahora estás en el mundo real.
Y ahora pones a prueba lo que aprendiste en tu primavera y es verano caliente. Y descubres que una relación es diferente de lo que pensé cuando estoy en una relación íntima, comprometida. No es lo que imaginé tan fácilmente. Oh, no soy tan fuerte como pensé que era. No soy presidente de los Estados Unidos o un multimillonario como dije que iba a ser cuando tenía, ya sabes, 19 años. Así que empiezas a aprender, probar, descubrir que es real, y es una etapa importante de la vida. 42, 43, hasta 62, 63 es el poder de tu vida. Es el tiempo de cosecha. Si trabajaste duro en la primavera y el verano, y te expusiste y plantaste, es tiempo de cosecha. Es un momento en el que realmente te conviertes en un líder. Todos son diferentes, algunos antes o después, pero es una gran etapa para entender. Y luego, si tienes suerte, pasas de 63 a 83, y tal vez de 83 a 103, o el humano más longevo tiene 119. Tienes una temporada final extendida de tu vida donde llegas a ser el mentor. Llegas a compartir, llegas a hacer una diferencia, y tal vez hacia el final de tu vida la gente te cuida de nuevo después de que tú cuidaste de todos los demás. Ese es como el ciclo de la vida. Pero luego hay un tercer patrón, y ese es el ciclo de la historia. Las personas más poderosas, por cierto, han utilizado no solo el reconocimiento de patrones, sino la segunda habilidad, la utilización de patrones. Ven un patrón y lo utilizan. Entonces dirías, ¿cómo se convirtió Jeff Bezos en el hombre más rico del mundo? Y la respuesta es simple. Estudió el crecimiento de Internet en una etapa temprana y vio lo explosivo que era. Era como nada más que él pudiera ver. Y simplemente pensó que cualquier producto, los libros eran el más fácil para comenzar, pero se metió y luego comenzó a aprender el verdadero secreto. Que la conveniencia es lo que la gente valora más que cualquier otra cosa. Y cuando se centró en esa distinción, no solo reconoció el patrón, lo utilizó. Las personas que son verdaderos maestros crean sus propios patrones, ¿verdad? Tocas la música de todos los demás. Y eventualmente te vuelves lo suficientemente bueno como para crear tu propia música, ¿verdad? Entonces ocurre algo similar. Y lo que ha sucedido es que, en la humanidad, pasas por, hay estas estaciones en la naturaleza, hay estaciones en mi vida, y luego hay estaciones en la historia. Así que mira esto. Esto es lo que me da un gran optimismo para todos los que nos están viendo. Primero que todo, el invierno no es para siempre. No, sabes que las guerras no son para siempre. Nada. Todo cambia y todo termina. Y eso significa que ocurre algo nuevo. Puede que no te guste, pero así es la vida. Y la buena noticia sobre el invierno es que siempre viene seguido de la primavera. Históricamente algunos inviernos son largos, otros cortos, pero siempre son seguidos por la primavera que sigue a la noche, el día. Qué manera tan genial de organizarlo si fueras Dios o el universo, ¿verdad? Así que imagina por un segundo a todos tus oyentes o espectadores y piénsalo tú también. ¿Qué pasaría si nacieras en 1910? Ahora conoces las estaciones de la vida de una persona. Entonces, desde 1910, los siguientes 19, 20 años de tu vida, vas a estar absorbiendo lo que estaba sucediendo. Termina la Primera Guerra Mundial. El mundo parece un gran lugar. Nueva tecnología, coches, radio. ¿Y luego qué pasa? Una explosión de abundancia, los años 20 rugientes. Y entonces eres un niño, tienes 14, 15 años, y piensas, no puedo esperar para tener un coche, para ir. Pero, ¿qué pasó cuando esa persona llegó a la siguiente etapa de la vida? 19, 20, 21 años. Al llegar a la mayoría de edad, es 1929. Y de repente, la gente se está tirando de los edificios, depresión total, el Dust Bowl. Nadie tiene trabajo. Parece horrible, y fue horrible. ¿Pero tuvieron un respiro? No. Cuando cumplen 29 es 1939. Así que piénsalo. Ahora estalla la Segunda Guerra Mundial. Tú y yo no lo recordamos, no estábamos allí, pero cualquiera que estuviera vivo te dirá que parecía que el mundo entero iba a terminar. Hitler estaba arrasando Europa, bombardeando Londres. Literalmente parecía que el mundo tal como lo conocemos había terminado. Y este grupo de personas, como los millennials o la generación Z, mucha gente se burla de ellos y dicen que son, ya sabes, lo que sea, tímidos. Olvido los términos que usan. Y luego los millennials y la generación Z discuten sobre, eres viejo porque estacionaste en el medio en lugar del lado. Quiero decir, es una tontería. La misma tontería estaba sucediendo entonces. A estas personas se les llamaba flappers. Eran irresponsables. Pero aquí está la historia y un pensamiento. Los buenos tiempos crean personas débiles. Las personas débiles crean malos tiempos. Tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean buenos tiempos. Esa es la historia del mundo una y otra vez. Y lo que sucedió es que esa generación que era débil se volvió fuerte porque el entorno lo exigía. Se convirtieron en los héroes. Y piensa en lo diferentes que fueron los años 30 y 40 en comparación con después de la guerra, del 45 al 50, hasta Kennedy, en el 63. Ese periodo de 20 años fue lo que mucha gente pensó que fue la mejor época en Estados Unidos. Ahora, ciertamente no lo fue si eras afroamericano. Empezó a mejorar si eras mujer.
Pero luego piensa en después de que Kennedy murió y Robert Kennedy es asesinado y Martin Luther King es asesinado. Piensa en los años 60 y 70, lo diferentes que fueron de los 80s, 90s y los 2000. Así que pasamos por estas temporadas. Podría mostrarles 1000 años de historia romana y pueden verlas. Hay un libro que recomiendo mucho. Bill Clinton me dio un libro llamado Generations, cuando trabajaba con él hace 25 años. Un libro de unas 700 páginas. Pero los mismos autores, William Strauss y Neil Hunter, escribieron un libro más pequeño que podría ser más útil y se llama The Fourth Turning. Lo leí en 1997 y te muestra las estaciones de la historia y cómo todos entran en eso. Como que todos van a tener invierno. Algunos lo tendrán en sus 20. Algunos lo van a tener en sus 40s. Algunos lo van a tener en sus 60s u 80s. Algunos lo van a tener cuando son niños. Y luego todos pasamos por estas estaciones que son bastante históricas porque la persona mayor muere, todos pierden esa lección, y luego tendemos, desafortunadamente, a tener que reaprender algunas lecciones de nuevo. Así que quiero que sepas que si parece realmente horrible ahora mismo, si sigues esos ciclos, estamos aproximadamente a mitad del invierno. El invierno suele empezar con un invierno financiero, que es a lo que me refería. No predije la pandemia, pero hay pandemias, como las que hubo hace 80 años, ¿verdad? Pero además de eso, siempre hay una gran guerra. Y podría ser una ciberguerra, podría ser una guerra con China, pero no hay duda de que aún no hemos terminado con lo que vamos a enfrentar. De hecho, estoy leyendo ahora mismo. Una de las maneras en que me mantengo a la vanguardia es que constantemente estudio la historia porque, ya sabes, la gente dice que no se repite, pero rima, ¿sabes? Y este es un libro que cualquiera que realmente quiera saber hacia dónde va el mundo debería leer. Está escrito por Ray Dalio, The Changing World Order. Quiero decir, es increíble. 500 años de historia. Así que mi idea es que los líderes anticipan, los perdedores reaccionan. Si puedes anticipar lo que viene, realmente puedes aprovecharlo. Si esperas hasta que te golpee, estás en problemas. Así que creo que pronto vendrán cosas mejores. Si quieres ser mejor, el invierno puede ser una época hermosa. Puedes morir de frío, o puedes esquiar, hacer snowboard, disfrutar con tu familia y construir algo. Y cuando llega la primavera, puedes aprovecharla al máximo. Si observas el mundo, los negocios más exitosos comenzaron en un invierno. El 68% de las empresas del Fortune 1000 comenzaron durante una recesión o una depresión. No importa si hablamos de Disney o Exxon en la depresión, o de Pizza Hut, FedEx o Apple en una recesión. Este es tu momento, pero tienes que aclarar tu mente y fortalecer tu energía. Y eso no es fácil cuando la mayoría de las personas están encerradas en sus casas, aisladas y solo escuchan miedo. Así que tienes que retomar el control. Absolutamente. Una de las cosas en el ámbito deportivo que aprendí al crecer fue, si te mantienes listo, no tienes que prepararte. Me encanta eso. Y tú, una vez más, has trabajado, entrevistado y eres amigo de los mejores en el mundo, los de más alto rendimiento en todas las industrias. Los conoces a todos. ¿Cuáles son una o dos prácticas, además de la que mencionaste sobre tu rutina matutina, que has visto en estas personas o que tú mismo has aplicado, que los mantiene preparados para no tener que alistarse, sino mantenerse listos? Bueno, creo que, lamentablemente, las cosas reales son simples. Por eso nadie las hace. Sí. Entonces, si ves a Ray Dalio o a Warren Buffett, quiero decir, ellos son lectores. Soy un lector constante, pero no leo cualquier cosa. Leo lo que creo que puede darme una ventaja en comprensión. Porque míralo, Luis, tú y yo sabemos que la mayoría de las personas, Jim Rohn solía decir, mi maestro decía, la mayoría de las personas se especializan en cosas sin importancia. Saben más sobre la vida personal de una actriz que sobre su propio cuerpo, su vitalidad, su energía, sus emociones, su negocio o su carrera. ¿Y entonces qué es lo que importa? Solo unos pocos temas. Tu cuerpo, porque tu energía importa. Cuando tu energía está baja, todo lo que acabo de decir no te sirve de nada, porque solo pensarás, está hablando muy rápido, hay demasiado pasando, ojalá el futuro sea mejor. Cuando tu energía está baja, no usas toda tu inteligencia ni tu capacidad. La mayoría no se movió mucho cuando el COVID, donde casi todos estuvieron encerrados, a menos que vivieras como yo en Florida. Pero el punto es que la mayoría tuvo la energía muy baja. Así que necesitas energía. Necesitas emoción. Si no sabes dominar tus emociones, las emociones inician guerras, las emociones crean paz, las emociones te atraen a alguien, las emociones te dan hijos. Las emociones pueden hacer que un negocio funcione o fracase, y la mayoría de las personas no saben cómo dirigir sus propias emociones. ¿Otra lección? Tienes que observar tu propio mundo financiero. Si no lo dominas, te va a generar un enorme estrés. Tus relaciones son todo, como ya hemos dicho. Tu negocio o tu carrera, o con suerte es tu misión. Y luego está el lado espiritual de la vida. Así que puedes tomar media docena de áreas y decir, déjame encontrar quién es un genio en esta área y déjame ir a aprender de ellos. Déjame leer, déjame escuchar podcasts, déjame ser consciente de alimentar mi cerebro con cosas que me van a dar no solo inspiración, sino también conocimiento, habilidad y herramientas. Y todas las personas que conozco que no solo tienen éxito,
sino que son capaces de contribuir a la sociedad. Tienen un hambre de mejorar constantemente al menos un área de esas 6 áreas de tu vida. Y las personas más felices son las que logran equilibrio en varias áreas. Por eso, una de las razones por las que escribí Life Force es porque ser el hombre más rico del cementerio no es la meta. Hay un viejo dicho que dice, una persona sana tiene 1.000.000 de sueños. Una persona enferma solo tiene uno. Así que quería dar a la gente lo más avanzado en esa área porque es un área tan crítica. De todas estas áreas de la vida, dominar las emociones, las relaciones del mundo financiero. ¿Qué piensas que es la raíz de que la gente carezca de lo que realmente quiere en todas esas áreas? ¿Es la confianza? ¿Es la habilidad? ¿Qué más? ¿Cuál es la causa principal que les impide crecer en todas esas áreas? Creo que son un par de cosas. Una es que el mayor problema que tiene la gente es que piensan que no deberían tener ninguna. Los problemas son el combustible para el crecimiento, ¿verdad? Y entonces, Sí. es como decir que si no tienes ningún problema, o estás mintiendo, o los llamas retos, porque suena mejor, lo entiendo. Pero si lo piensas, cualquiera que no tenga problemas o está completamente dormido al volante, o no tiene realmente una vida, sin responsabilidades, sin nada que esté construyendo. Entonces, creo que lo primero es este error de que, si tengo un problema, algo está mal conmigo o con mi vida. Y luego creo que el segundo es esta ilusión que hemos vendido a la gente de que conseguir lo que quieres te va a hacer feliz. ¿Sabes? Podrías llamar éxito a conseguir lo que quieres. Yo no lo defino de esa manera, pero así es como la mayoría de la gente lo hace. Pero luego está la realización. Y la realización es vivir para lo que estás hecho. Creo que el mayor desafío que tiene la gente, y la razón por la que no pueden responder a los desafíos, es que solo piensan en sí mismos. Y no es tan difícil satisfacer tus propias necesidades. No es culpa de nadie. Estos pequeños aparatos que llevamos en el bolsillo, esas mini computadoras que antes llamábamos teléfonos, nos están condicionando constantemente a obtener lo que queremos de inmediato. Y así no funcionan las relaciones humanas. Y eso seguro que no es cómo se construye un negocio. ¿Verdad? No es una línea recta. Si vas a la naturaleza no verás una línea recta, a menos que la haya hecho un ser humano, porque todo crece con altibajos, como una acción en la bolsa, como cualquier otra cosa. Pero si realmente crece, sigue creciendo. Es un proceso con giros y curvas. Y creo que el problema es que la gente no tiene algo que quiera servir más allá de sí misma. De ahí es de donde proviene mi energía. No tengo que trabajar más. ¿Por qué hago todas estas locuras? Ahora tengo 105 empresas. Y tengo todas estas diferentes industrias porque es mucho más interesante estar en el juego de la vida y seguir creciendo, y expandiéndome y ser desafiado. Eso es lo que te hace sentir vivo. ¿Y crees que no tengo problemas? Con 105 empresas, te lo aseguro. Pero si creyera que mi vida debería estar libre de problemas, estaría realmente estresado. Y si lo hiciera solo por mí, habría dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Es como cuando me has preguntado muchas veces sobre la confianza. Lo acabas de mencionar otra vez. Sí. Así que, ¿hay una falta de confianza? No, es una falta de misión, Oh. ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando tienes algo que quieres servir, si es tu hijo y todo está en juego, no encontrarás respuestas, nunca las encontrarás para ti mismo, ¿verdad? Entonces, es como tener ese sentido de misión. Y luego, creo que el siguiente problema es que la gente piensa que tiene que saber cómo. Lo llamo la tiranía del cómo. Como cuando te emocionas, voy a hacer esto. Y luego tu cerebro dice, pero nunca lo he hecho antes. Oh, Dios mío, ¿qué hago? No sé cómo hacerlo. Y la gente tiende a enfocarse en el cómo hacerlo. Pero cuando empiezas con el cómo, estás perdido. Martin Luther King no tenía idea de cómo, cuando dio su discurso de I have a dream. De hecho, su esposa fue la que lo empujó porque él estaba inseguro, ¿verdad? Sabes, la verdadera historia es bastante interesante. Pero lo importante es que él sube allí y da su visión de cómo se puede hacer. Él habló de lo que debía suceder y del por qué. Si puedes descubrir qué quieres y por qué lo quieres, y tienes razones lo suficientemente fuertes, esas razones te impulsarán a quedarte despierto hasta tarde y a levantarte temprano en la mañana. Y las razones son muchas. Algunas personas lo hacen por motivos muy concretos. Jim Rohn solía decir, porque ya sabes, un tipo le contó que había pedido dinero prestado a una financiera, HFC Finance o algo así. Y sabes que él no había vuelto desde que pidió el dinero prestado. ¿Sabes? Entonces lo llamaban. En esos tiempos podían acosarte de formas que hoy ya no pueden, ¿verdad? Correcto. Se presentaban, correcto. lo avergonzaban frente a sus vecinos. Así que Jim Rohn me contó que su primer cantidad importante de dinero la hizo porque se propuso esa meta. Su razón concreta para hacerse rico fue poder ir y pagar esa deuda. Dijo que fue al banco, retiró todo en efectivo y en billetes pequeños, y entró corriendo a esa pequeña oficina de HFC, esa financiera. Y el tipo que había pedido el dinero prestado fue el cuarto invitado después, y dijo, entré, abrí el maletín y tiré todo el dinero sobre su escritorio en billetes pequeños, y le dije, cuéntalo, ahí está todo, no volveré jamás. Dijo que el hombre se quedó sorprendido, porque no lo veía desde el día en que pidió el préstamo, pero él lo hizo por lo esencial. Algunas personas lo hacen por sus hijos.
Algunas personas lo harán como casi todos lo haremos por algo más que nosotros mismos. Algunas personas lo hacen porque les gusta ganar. Sé eso sobre ti, ¿verdad? Me gusta ganar. Me gusta ser el mejor en lo que hago, así que no voy a conformarme con menos que eso. ¿Por qué lo haría? Entonces, tienes que encontrar tus razones. Pero si sabes lo que quieres y tienes un porqué lo suficientemente grande, descubrirás cómo hacerlo. Pero si empiezas con el ya sabes, el cerebro pequeño, el cerebro del miedo, dice, oh no, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. El 90% del tiempo yo tampoco sé qué hacer. Sé el qué y el por qué, y luego lo intento. Si no funciona, pruebo otra cosa. Esto es importante. Ahora acelero el proceso aprendiendo de los mejores. Por eso Money, Master the Game, es el ejemplo perfecto. Mis empresas, ya sabes, en ese momento eran compañías de $100 millones. Yo tenía una empresa de $500 millones. Ahora estamos generando $7,000 millones. Tomé lo que aprendí de esas personas y lo apliqué no solo a mis inversiones, sino también a mis propios negocios. ¿Por qué reinventar la rueda si puedo aprender de los mejores del mundo? Alguien así de bueno puede darte ese pequeño ajuste de 2 milímetros que lo cambia todo. Entonces, mi vida realmente se trata de aprender de los mejores, pero no empiezo con el cómo, empiezo con el qué y el por qué. Y creo que ese es el error que la mayoría de la gente comete. Y luego, ¿cómo te vuelves seguro? Haces cosas. Quiero decir, te daré un ejemplo. Hablando, ¿sabes? Supuestamente después de caer, como el segundo mayor miedo que tiene la gente es hablar en público. Correcto. Y, ¿sabes? Te has entrenado para no sentir ese desafío. Pero yo no lo siento. Y no es que no me haya pasado. Lo he hecho 1,000,000 de veces. Pero al principio no lo sentía así. Y la razón es que trato de explicarle a la gente que no me levanto pensando en cómo me va. Si lo hiciera, probablemente sería un crítico horrible de mí mismo. Porque puedo ser brutal en esos aspectos. Estoy enfocado en cómo les sirvo. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Cómo puedo servirles? Y cuando te concentras en los demás y en cómo servirles, no falta la confianza en ti. Si no está funcionando, simplemente cambias tu enfoque porque todo se trata de servir. Las personas que tienen miedo de hablar están pensando constantemente, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Soy lo suficientemente fuerte? Nunca obtendrás confianza. La confianza viene de hacer algo. La confianza es atarse los zapatos. ¿Verdad? Confianza. Como Michael Jordan haciendo 1,000 tiros antes de tomar un descanso. Cada día, 6 días a la semana. Entonces, miras a Jordan o miras a, ya sabes, LeBron, o miras a cualquiera que sea el mejor del mundo en lo que hace, y piensas, ¿no tienen suerte? Pero si realmente los estudias, verás que están haciendo cosas, están practicando en privado cosas que los hacen seguros en público, y son recompensados por lo que hacen en público. Sí. Y tú debes hacer lo mismo. Es interesante porque hablar en público era lo que más me aterrorizaba. No podía ni siquiera hablar frente a como 5 personas sin tartamudear y olvidaba lo que quería decir. No podía transmitir mi mensaje. Así que tomé un año de clases de oratoria con Toastmasters solo para practicar en un grupo de personas que, sabes, te van a dar retroalimentación positiva y en un ambiente seguro. Así que podía pararme frente a una sala, practicar un discurso de 5 minutos y saber que iba a cometer errores. Es interesante. Lo que dijiste es 100% cierto sobre pensar en servir a los demás. Porque durante unos 7 años yo hablaba en escenarios y todavía me ponía nervioso 1 o 2 días antes. No era tan fuerte como en los primeros 2 años, cuando me pasaba una semana antes. Pero aún así, me pasaba 1 o 2 días antes. Y llamé a mi coach en ese entonces, se llama Chris Lee, y le dije, no entiendo por qué me pasa esto. Llevo haciendo esto desde hace tiempo. ¿No debería dejar de tener miedo ya? Y él me dijo, estás pensando en equivocarte, en perder el chiste, en olvidar lo que vas a decir en la primera línea. Estás pensando en cómo te ves, en lugar de pensar en servir a la gente. Y me dijo exactamente lo mismo que acabas de decir. Y me dijo, cuando aceptas que vas a equivocarte, que no será perfecto, que vas a olvidar esa frase que querías decir, pero pones toda tu energía en el público, todo empieza a cambiar. Así que tu mensaje me llega mucho, porque soy un ejemplo de eso. Bueno, Y felicidades, realmente impacta porque a las obviamente personas. ahora eres increíble en esa área. Pero piensa en eso. Acabas de decirle a la gente la verdad, ¿correcto? ¿Y cómo construyes Correcto. confianza? El mayor error es que la gente cree que debe salir y hacerlo bien desde el principio. Y si no lo hacen bien, no quieren seguir intentándolo, porque no les gusta verse mal haciéndolo mal. Vivimos en un mundo de redes sociales donde se comparan con personas que están fingiendo. Tengo un amigo que es dueño de un gimnasio y siempre nos reímos de esto. Me dijo, Tony, al menos 2 o 3 veces, la primera vez no lo podía creer, pero luego lo vi yo mismo una vez cuando fuimos a recogerlo para ir a comer. Y me dice, mira esto. Y estas personas salen, una mujer o un hombre, ambos lo hacen, y muestran todas sus poses, se toman 1,000,000 de fotos y luego se van. No hicieron ningún ejercicio en absoluto. Eso es la basura de las redes sociales con filtros en las fotos. Así que las personas se comparan no con otros humanos, sino con la historia de basura de otras personas. Y por eso tantas personas se deprimen cuando... Estoy seguro de que has visto los estudios. Cuanto más tiempo pasan las personas en las redes sociales, generalmente mayores son los niveles de frustración e ira y ciertamente depresión para muchas personas porque te estás comparando con un mundo que no importa.
Además, estás siendo reforzado por estos algoritmos de maneras que van más allá de tu conciencia. ¿Qué pasa cuando no nos enfrentamos a nuestros miedos? O simplemente permitimos que nuestros miedos permanezcan dentro de nosotros. Nuestras inseguridades permanezcan dentro de nosotros durante años o décadas, y nunca realmente aprendemos a actuar sobre ellos y mejorarlos. ¿Qué nos pasa si simplemente permitimos que estos miedos nos detengan? Bueno, ¿qué le pasa a un músculo si no lo usas? Decimos que lo pierdes. En realidad no lo pierdes, pero se debilita cada vez más, como bien sabes. ¿Y qué pasa en el momento en que empiezas a ejercitarlo? Sobre todo si no has ejercitado tu cuerpo en un tiempo, no se necesita mucho para ver un crecimiento muscular. Del mismo modo, si vives constantemente con miedo, tu mundo se vuelve cada vez más pequeño y tiende a llenarse de más miedo. ¿Cómo? ¿Quién tiene más miedo? ¿Alguien que se ha roto 10 huesos en su cuerpo y los ha sanado de niño? ¿O alguien que nunca se ha roto un hueso? ¿Sabes cuál es la respuesta? Los niños que están sobreprotegidos tienen miedo todo el tiempo. Pero si has salido a la calle y te has metido en una pelea y te has roto el brazo o la mano o un dedo, o lo que sea, jugaste al fútbol o lo que sea, o boxeaste o algo así. Es como que ahora dices, ya no le tengo miedo a esas cosas, porque lo has vivido y no hay sustituto para eso. Siempre le digo a la gente, una creencia es un pobre sustituto de una experiencia. Crees que sabes lo que es China, pero si te llevo a China tendrás una experiencia completamente distinta. Y casi todo lo que hago es darle a la gente una experiencia. Esa es la razón por la que hice la caminata sobre fuego. Aún la hago, pero la practiqué durante muchos años. Antes de eso, hacía paracaidismo. Pero es difícil llevar a 15,000 personas al cielo de Nueva York en la noche, así que tuve que idear otras herramientas. Pero la caminata sobre fuego era, nuevamente, dar una experiencia con algo que parecía difícil o imposible, y luego lograr hacerlo. Y tu cerebro dice, espera un segundo, si puedo hacer eso, ¿qué más puedo lograr hacer? Ese cambio psicológico es el cambio más importante que las personas pueden hacer. Es un cambio en tu identidad. ¿Por qué es tan importante para nosotros formar una identidad positiva y poderosa? Bueno, primero, para que todos entiendan lo que quiero decir con identidad, todos tenemos una forma de identificarnos. Tenemos una manera de etiquetarnos. La mayoría de nosotros creamos nuestras etiquetas basándonos en cómo nos comportamos. Pero las personas muy inteligentes pueden hacer cosas tontas. Las personas amables pueden ser crueles. Y las personas crueles pueden ser amables. Así que, si te juzgas demasiado pronto, y la identidad de la mayoría, las etiquetas que se ponen, lo que creen ser, se basa en su pasado, muchas veces de hace años, y no la actualizan. La metáfora que daría para la identidad es que es como tu zona de confort. No son tus metas. Si tomamos la temperatura de la habitación y decimos que 68 grados es mi zona de confort, física, emocional y financieramente, podría decir, quiero más en mi relación, más energía física, más éxito financiero. Pero esto es a lo que estoy acostumbrado. ¿Y entonces, qué sucede? Las personas se quedan en su zona de confort en su mayor parte, y luego digamos que algo sucede y bajas. Eres de 68 grados. Esa es tu mentalidad, y bajas a 62, 61, 60. Baja a unos 60 o 59 grados, la calefacción se enciende y dice, oye, tú eres de 68 grados. ¿Qué estás haciendo? Todos hemos experimentado eso. De pronto dices, ya no más. No voy a seguir en esta relación. No voy a estar gordo así, ¿no? ¡Boom! Y obtienes esta motivación y comienzas a cambiar. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que también sucede en el extremo superior. Es decir, digamos que tienes impulso, empiezas a arrasar, a hacerlo incluso mejor de lo que imaginabas. Pasas de 68 a 70, a 88. Llegas a 98 grados, ya sea en lo financiero, emocional o espiritual. ¿Y qué entonces? Tu mente dice, oye, ¿quién te crees que eres? No eres de 98 grados, ¿verdad? Vuelve a los 68. Y si no pasa nada más, la calefacción se apaga, pierdes el impulso y comienzas a retroceder. Y a veces, incluso, se enciende el aire acondicionado y empiezas a sabotearte hasta volver a tu zona de confort. Así que, a menos que expandas tu identidad, el cambio será temporal. Es como cuando alguien me dice, dejé de fumar, ya van 8 días y le digo, ¿por qué estás contando? Le digo, ¿por qué estás contando? Así que puedes decirle a la gente cuánto duraste esta vez. Por ejemplo, si me acerco a alguien y te digo, oye Luis, ¿quieres un cigarrillo? Tú no vas a responder, ¿de qué marca es? Dirás, no, Correcto. no soy fumador. Fíjate cómo la gente dice, no soy uno de esos, esa no es mi identidad. La identidad es la fuerza más poderosa de la personalidad humana. Si miras a Lance Armstrong, cuya identidad ahora está dividida dentro de la cultura, este es un tipo que tenía que ganar y encontró una manera de hacerlo. Entonces, cuando le dijeron que tenía cáncer en los pulmones, en el cerebro y en los testículos, y que anda en bicicleta y que iba a morir, su respuesta fue, no, soy un campeón. Encuentro la manera, encontraré la respuesta, y lo hizo. Ahora, desafortunadamente, rompió las reglas del deporte, y eso arruinó un poco su reputación, obviamente. Pero esa mentalidad, su identidad, es por lo que sobrevivió. A otras personas les dicen que tienen cáncer, y dicen, se acabó. Se rinden, empiezan a arreglar sus asuntos, y esa diferencia psicológica es la principal cosa en la que trabajo con las personas, porque a menos que expandas tu identidad,
Básicamente te vas a quedar donde estás. Podrías mejorar un poco o no. Podrías subir y bajar un poco, pero te vas a quedar dentro de un ámbito. Si vas a tener un avance explosivo a otro nivel, físicamente, mentalmente, financieramente, espiritualmente, entonces no solo debemos darte las herramientas, debemos cambiar ese sentido interno de quién eres realmente y hacerte ver que eres más que cualquier cosa que te haya pasado, que puedes manejar lo que sea que aparezca, incluso si es increíblemente aterrador o incómodo. Uno de los mayores desafíos que veo que muchas personas tienen es la identidad cuando comienzan a tener éxito. Se expanden, llegan a 80, 85, 90, 100 grados y comienzan a crecer y expandirse. ¿Cuál sería uno de los factores principales para ayudar a las personas a avanzar hacia un grado más alto, en lugar de volver a la zona de confort? ¿Es un hábito? ¿Una mentalidad? ¿Una creencia? ¿El entorno? ¿Cuáles dirías que son esas cosas, o un par de ellas, que te ayudan a seguir avanzando y no retroceder? Lamento ser un disco rayado, pero es simplemente la verdad. Es un propósito más grande que tú lo que te mantiene en marcha. Si lo haces por satisfacer tus necesidades, volverás a tu zona de confort. He pasado parte de mi vida como un vagabundo, ¿verdad? Porque viajo por todo el mundo. En la mayoría de los años visito 115 ciudades, y como sabes, la mayoría de mis seminarios duran varios días. Voy entre 12 y 16 países, como Australia, 3 veces al año. Cuando llegó el COVID, tuve que adaptarme y encontré una nueva forma de hacerlo. Después de eso, llegué a 10 veces más personas. Mi seminario más grande hoy tiene 900,000 personas, en lugar de 15,000. En 2019 hice un estadio de fútbol con 38,000, 40,000 personas. Fue increíble. Pero ahora, eso sería un seminario pequeño, ¿sabes? No podría meter 900,000 personas en ningún estadio, ¿verdad? Así que todo lo bueno vino de esa adaptación, ¿verdad? De descubrir qué hacer. Pero creo que la otra parte de eso es que, durante ese mismo tiempo, uno de los grandes regalos fue encontrar una manera de estar en casa y aún así impactar profundamente la vida de las personas. Pude hacerlo de una forma significativa. Podía verlo y sentirlo. Estaba en sus casas, podía ver a sus hijos. Ha sido increíble, y ahora hago ambos. Hago un híbrido. 1,000 personas frente a mí y 197 países a mi alrededor. Solo quiero reconocerte por seguir empujando el termómetro al siguiente nivel en tu vida y por estar en una misión constante de servir a tantas personas, ayudándonos en tantas áreas de nuestra vida. Es realmente inspirador, y estoy muy agradecido por todo el trabajo que haces y, una vez más, por el ejemplo que estás creando para muchos de nosotros. Gracias, amigo. Estoy muy emocionado. Creo que es un desafío de 5 días. Sí, lo es. Desafío innovador. ¿Sí? Y, bueno, cada vez que haces algo gratis, es como si la gente debería estar pagando decenas de miles de dólares por eso, porque reciben un valor enorme de ti. Estás ahí constantemente, mostrando tu pasión, entregando tu energía y tu sabiduría. Más de 4 décadas de experiencia, aprendiendo, aplicando y obteniendo resultados increíbles. Y también aprendiendo de todos los errores que has cometido y superado. Y este Breakthrough Challenge realmente va a ayudar a las personas a retomar el control de sus vidas y a desarrollar una mentalidad más fuerte para atravesar la segunda mitad del invierno. Porque estoy seguro de que habrá momentos de subidas y también de bajadas y altibajos. Así que, ¿qué podemos esperar de este reto? ¿Cómo podemos inscribirnos ahora mismo para asegurarnos de no perdernos nada? Bueno, déjame contarte por qué lo creé y te diré rápidamente cómo puedes hacerlo. Es gratis, no tiene ningún costo. Pero hay algo muy importante que mencionaste y no quiero que la gente se vaya sin recordarlo. El invierno no significa que todas las noches o todos los días sean oscuros, lluviosos o terribles. Hay días que parecen de verano en medio del invierno. Si vives en Florida, el invierno es un lugar agradable, ¿verdad? Así que no quiero que la gente piense que el invierno va a ser algo terrible. Solo significa que en general es una etapa más desafiante. Y probablemente ahí es donde estaremos, enfrentando retos más grandes que nos harán crecer. Eso nos preparará para una hermosa primavera, donde las cosas serán mucho más fáciles y divertidas por un tiempo, hasta que llegue el caluroso verano. Y luego llega el otoño. Es el ciclo de la vida. Pero todo esto comenzó en 2020, antes de que descubriera cómo crear estos eventos virtuales donde las personas pudieran participar desde sus casas y vivir una experiencia realmente transformadora. La gente estaba en casa, y yo escuchaba sobre todos los suicidios, los niños atrapados en sus hogares, lo que les pasaba a los padres, y el aumento desmedido del consumo de drogas. Todas esas cosas estaban ocurriendo entonces, y yo sabía de ellas porque conozco a mucha gente. Y pensé, tengo que hacer algo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un seminario gratuito de un día, unas 3 o 4 horas de inmersión total, para ayudar a la gente a obtener una nueva perspectiva. Cuando estás en tu casa día tras día, pierdes la perspectiva, el impulso, la energía, y luego pensé, eso es una tontería. Todo lo que hago es, ya sabes, por inmersión total. Así que, si aprendes un idioma poco a poco, en la escuela secundaria y la universidad, unos años después, ni siquiera puedes hablar el idioma. Pero si te dijera, te voy a dejar en Roma durante las próximas 12 semanas y te recogeré y no tienes profesor, 12 semanas después vas a estar hablando italiano muy bien.
porque así es como funciona el cerebro con la inmersión. Por eso hago seminarios de inmersión. Así que dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de 5 días, solo 90 minutos al día. Aunque para ser honesto, normalmente se extiende a 2 o 2 horas y media, porque me apasiona y realmente quiero ayudar a la gente. No voy a cobrar nada y lo voy a llevar directamente a sus casas, sin costo, sin viajes, para poder llegar a ellos justo cuando lo necesitan. Y en el primero asistieron 430,000 personas. Es una locura. Fue el evento más grande que había hecho en mi vida. Y luego, el año siguiente, parecía que todo iba a cambiar. La gente estaba emocionada y pensé, está bien, haré uno más, para que las personas recuperen impulso y puedan enfrentar esta nueva etapa. Y asistieron más de 800,000 personas, 835,000, 840,000, por ahí. Así que este año parece que tendremos alrededor de 1 millón de personas, y lo haré otra vez, porque realmente creo que estamos superando las etapas como hemos hablado. Serán 5 días, y vamos a comenzar con tu energía, porque sin eso, toda esta conversación que hemos tenido no sirve de nada. Si estás cansado, agotado o simplemente saturado, si ya pasaste por todo eso, tu cerebro simplemente no funciona como debería. Entonces, el primer día se trata de cómo cambiamos esa energía en ti. El siguiente día es sobre tus emociones. El siguiente día sobre relaciones. Y el siguiente día será sobre tus finanzas. El siguiente día será sobre tu carrera. Y en 5 días, obtienes este gran impulso de energía y una perspectiva completamente nueva y creas un plan para el nuevo año. No se trata de la resolución de año nuevo que semanas después ya no estás cumpliendo. Formas parte de nuestra comunidad. Hay una historia divertida. Podría contarte 100, pero esta la tengo muy presente porque acabo de ver a este hombre. Su nombre es Matt Intensi. Matt estuvo en un accidente de coche, creo que fue un accidente de coche, y tuvo una lesión cerebral. Lo pusieron en la cama, le dijeron que nunca podría dejar el oxígeno. Aumentó 700 libras en esa cama. Ni siquiera podía levantarse para ir al baño. Oh, Dios mío. Esto fue durante más de 7 años. Estuvo aislado, desnudo en la cama durante 3 de esos años. Uf. Y aquí está la belleza de este desafío. Un amigo suyo le dice, tienes que hacer este desafío. No tienes excusa, no tienes a dónde ir. Estás en tu cama. Voy a poner esto. Lo pondré en una gran pantalla frente a ti, o lo veremos en una laptop, no sé, pero tienes que ver esto. Y él pensó que eran puras tonterías, pero su amigo lo convenció. Se sentó a su lado, le preparó todo y lo hizo verlo. Y el primer día se emocionó tanto, se conmovió tanto, que tomó una especie de barra, como una varilla de cortina, algo así. Y empezó a hacer pequeños ejercicios, flexiones, ahí mismo en la cama. En fin, para resumir la historia, en 6 semanas dejó el oxígeno, algo que dijeron que nunca lograría. Se puso de pie por primera vez y después de 8 semanas, llegó solo al baño por primera vez. Wow. Luego comenzó a perder peso y a sentirse más fuerte. No sé en cuánto está, pero ha perdido 258 libras hasta ahora. Pero hablé de él porque ya sabes, es parte de nuestra comunidad. No termina en los 5 días. Y todas estas personas alrededor del mundo se convierten en tus amigos. Está recibiendo todo el apoyo de la gente y mostrando videos de su mejoría. Así fue como supe lo que estaba pasando con él, porque yo también estaba siguiendo su progreso. Entonces lo contacté y le dije, escucha, si bajas un poco más de peso, te voy a llevar a Palm Beach, Florida. Vas a venir a mi evento Unleash the Power Within, el primero que hacemos en vivo en 2 años. Serás mi invitado y caminarás sobre el fuego. Wow. Y él se emocionó tanto y lo hizo. Perdió 258 libras, pero luego me llama y dice, está bien, hice lo que dijiste, estoy listo para ir. Conduje un coche por primera vez, estoy listo para viajar por primera vez. Pero dice, me enamoré y estoy comprometido. ¿Puedo? ¿Puedo llevar a mi chica? Le dije, por supuesto que puedes. Así que vinieron aquí a Palm Beach, caminaron juntos sobre el fuego, y ahora él está inspirando a otras personas. Todo esto surgió por un reto gratuito, porque alguien lo animó a hacerlo. No había razón para no intentarlo. Y si alguna vez has querido experimentar mi trabajo, esta es tu oportunidad. Me encanta. Tony, gracias de nuevo por tomarte el tiempo, por ser un maestro tan increíble para tantos de nosotros, y te agradezco que estés aquí. De nuevo, muchas gracias. Sabes, da miedo, es desagradable, se siente resistencia, luchar con la realidad, creer que la vida debería ser diferente. ¿Qué? Para mí, eso es absurdo. Sí. La vida es lo que es, y simplemente es más amable cuando nosotros... Supongo que uno puede llegar a un lugar de aceptación con lo que es.